Fue tal el prestigio del realismo mágico a partir de la publicación de Cien años de soledad en 1967, que parecía imposible concebir la literatura con otros parámetros estéticos y culturales que no fueran la reproducción más o menos no velada de ese mundo portentoso situado en los márgenes del mundo racional, plagado de mitos, leyendas y relatos que permitieron al lector convertir lo imposible en probable. El imaginario colectivo se contaminó de manera irreversible de una mullida red de motivos literarios que incluía a muertos que regresaban de los confines de la vida porque se aburrían en su soledad, a judíos inmortales que eran cazados en vulgares trampas caseras como si fueran lagartijas de pueblo, a fantasmas que se paseaban por las habitaciones calcinadas por el calor del Caribe, a muchachas de hermosura inquietante que levitaban envueltas en sábanas blancas, a personajes capaces de leer el futuro y ver más allá de su tiempo y de su espacio, a lugares fundacionales que traían desde el palimpsesto clásico el recuerdo de una Arcadia feliz, a orillas de un río paradisíaco, en definitiva, un mundo ficcional que parece inagotable con sus alfombras voladoras, sus gitanos trotamundos que conocen los misterios de la vida y los enigmas de la muerte, o las mariposas amarillas que revolotean incansables para denunciar la desgracia amorosa. De hecho, hubo un momento en la horquilla temporal que va desde los años 70 a los 90 en que parecía que la literatura colombiana era solo Gabriel García Márquez y algunos seguidores o amigos, invitados privilegiados en un reducido canon narrativo, como Álvaro Cepeda Zamudio, quien había apuntado maneras extraordinarias con su novela La Casa Grande, o Álvaro Mutis, viajero incansable en sus tribulaciones existenciales desde la poesía a la novela, mientras que el resto de los escritores de la tradición colombiana estaban demasiado apegados al costumbrismo, como Tomás Carrasquilla, o claramente escorados hacia la llamada literatura de la tierra o terrígena, como la atestigua el antioqueño César Uribe Piedrahíta, o eran portadores de un realismo violento y descarnado como el representado por nombres mayores del periodo de la violencia, como Manuel Mejía Vallejo, Eduardo Caballero Calderón, Hernando Téllez, Euclides Jaramillo Arango, Daniel Caicedo, Héctor Rojas Serazo o Jorge Zalamea, quienes habían vivido en sus propias carnes los destrozos provocados por los enfrentamientos cainitas de la población colombiana, dejando para la historia literaria un buen puñado de obras fundamentales. Bien por el lado del realismo mágico y los sobrepeles del macondismo, bien por la parte de la narrativa de la violencia y su insoportable inventario de muertos, como lo llamó García Márquez, lo cierto es que no ha sido nada fácil abrirse un hueco en el mercado literario para los escritores nacidos entre los años 40 y 50 y que pudieran crear una obra importante al margen de estas dos tendencias verdaderamente poderosas de la historia literaria colombiana. La mayoría de los escritores nacidos en los años señalados se incorporan al mundo editorial en la década de los 70, en unos momentos de extrema dificultad económica por las propias cribas impuestas por un mercado editorial poco permeable y muy escrupuloso a la hora de seleccionar los manuscritos para su publicación, sobre todo si estos estaban alejados de las estéticas hegemónicas del momento y no ofrecían las garantías necesarias para su distribución y venta por el territorio colombiano. A esta gavilla de escritores se les ha llamado indistintamente generación del bloqueo, generación del estado de sitio o generación mutante, tal y como ha estudiado Luzmeri Giraldo, por ser esta generación la heredera natural del asedio y la persecución ejercida contra los intelectuales durante todo el periodo de la violencia, laminando así cualquier conato de oposición a la barbarie que se estaba instaurando en el país. Escritores que se ven obligados, en su inmensa mayoría, a salir de Colombia para establecerse fundamentalmente en territorio europeo, Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, también España tras la muerte del dictador en 1975, y también, claro, en México y en Estados Unidos.
Solo falta cotejar la ficha biográfica de la mayoría de escritores para comprobar que pocas veces se ha producido un éxodo tan masivo de intelectuales, formando una auténtica diáspora en el extranjero que llevó al crítico uruguayo Ángel Rama a afirmar que, a excepción de García Márquez, la mejor y más novedosa literatura colombiana se hacía en Barcelona, París, México, Nueva York, Londres o Buenos Aires, sin que por ello Colombia y su mundo se diluyeran en la memoria de los exiliados y trasterrados que se repartieron por todas partes. Esta generación, castigada en parte por el mercado editorial y los medios de comunicación, ha tenido entre sus filas a escritores tan importantes y notables como Germán Espinosa, Rafael Humberto Moreno Durán, Fernando Cruz Cronfli, Julio Laciregui, Ramón Illán Baca, y un buen número de voces femeninas de auténtico relumbrón que propiciaron un primer desmantelamiento del discurso masculino, como se evidencia en la obra de Fanny Buitrago, Alba Lucía Ángel o Marbel Moreno. Esta generación, cualquiera que sea su denominación, se caracteriza tanto por su oposición al macondismo como por su rechazo a cualquier forma de literatura comprometida, sobre todo si está inscrita en el realismo social. No obstante, todos sus representantes proyectan en sus novelas una gran preocupación por los asuntos nacionales, ya sean urbanos o rurales, con calas interpretativas muy interesantes en la historia colombiana y latinoamericana, como se evidencia en las novelas de Germán Espinosa o Fernando Cruz Cronfli.